Hola, bienvenido al video. En este video vamos a dar una breve explicación sobre el método de Powell para la solución del sistema de ecuaciones no lineales y vamos a hacer un pequeño ejercicio en Excel. Empecemos. El problema a solucionar es un vector de funciones igualado a 0 de fn funciones y n variables. El método de Powell utiliza esta estructura general donde a partir de un estimativo anterior vamos a calcular un siguiente estimativo sumándole un vector de búsqueda que en este caso se denota como S sub k. Ese vector de búsqueda S lo que va es a combinar dos vectores de búsqueda de dos métodos diferentes. Uno llamado el método del gradiente y el otro llamado el método de Newton-Raphson. En el método del gradiente, el vector de búsqueda está dado por el negativo de esta J sub f representa la matriz jacobiana. Entonces esto representaría el negativo de la matriz jacobiana transpuesta multiplicado por el vector de funciones. Y para el método de Newton-Raphson, el vector de búsqueda se evalúa con el negativo de la matriz jacobiana inversa multiplicado por el vector de funciones f de x. Entonces, supongamos que tenemos un estimativo S sub k de dos dimensiones y si aplicáramos el método de Newton obtendríamos ese vector en pantalla S sub n, y si aplicamos directamente el método del gradiente tendríamos ese vector que acaba de aparecer S sub g, pero en este caso para esta versión del método de Powell S sub g va a estar multiplicado por un escalar beta sub k que controla ese tamaño del vector gradiente, del vector de búsqueda del método del gradiente. Luego vamos a ver cómo se evalúa este escalar. Entonces, para el vector de búsqueda del gradiente, la expresión total sería beta multiplicado por S sub g. Entonces acá tenemos los dos vectores de los dos métodos que vamos a combinar. Para el método de Powell se necesita ingresar adicionalmente un parámetro que vamos a denotar con la letra gamma. Este parámetro gamma va a representar la magnitud máxima que vamos a permitir para el vector de búsqueda del método de Powell. Digamos que esa magnitud máxima para este caso está representada por el radio de esa circunferencia que está en pantalla. Entonces, lo primero que hace el método de Powell es intentar utilizar el vector de búsqueda del método del gradiente. Sin embargo, cuando ese vector de búsqueda que vemos acá, esta longitud del vector de búsqueda es superior a esta restricción en su magnitud, entonces lo que hace el método de Powell es utilizar esta misma dirección, pero utiliza esta magnitud máxima establecida, utilizando la dirección del método del gradiente. Entonces sería este vector rojo que aparece acá. El segundo caso que considera el método de Powell, acá tenemos nuevamente nuestros dos vectores. El segundo caso es cuando esa restricción es mayor a la longitud o magnitud del vector de búsqueda del método del gradiente, pero menor a la magnitud del método de Newton-Raphson. Cuando se presenta este caso, lo que se hace es una combinación lineal entre los dos métodos, entre los dos vectores. El tercer caso sería cuando esta restricción es mayor a la magnitud del vector de búsqueda del método de Newton-Raphson. En este caso se utiliza directamente el vector del método de Newton-Raphson, el vector de búsqueda del método de Newton-Raphson. Una aclaración acá, y es que a pesar de que en la ilustración
mostré varios valores de gamma. El valor de gamma a lo largo de las iteraciones es constante. Sin embargo, la longitud de los vectores, tanto del método de Newton como del método del gradiente, sí varían de estimativo a estimativo. Y dependiendo de sus longitudes, se presentan los diferentes tres casos mencionados. Las fórmulas recurrentes del método del Powell serían entonces estas que se observan acá. Esta es la estructura general y este vector de búsqueda es una función por tramos. Observen que para el primer caso que se mencionó es la dirección del vector de búsqueda del gradiente. Al dividirlo por su magnitud, eso sería un vector unitario, entonces la magnitud del vector sería realmente gamma, pero con la dirección del vector gradiente. En este caso intermedio, usamos una combinación lineal. Observen que la letra eta es sencillamente un factor de ponderación para realizar la combinación lineal del vector de búsqueda de Newton-Raphson y el vector de búsqueda del método del gradiente. Y en el tercer caso, como mencionamos, sería directamente el vector de búsqueda del método de Newton. Y como criterio de parada o de convergencia, vamos a detenernos cuando estemos por debajo de un epsilon sub f. Cuando la magnitud del vector f se encuentre por debajo de eso, declaramos que hemos llegado a la respuesta. Para ilustrar este método, vamos a utilizar este ejercicio. Estas son las funciones igualadas a 0 y esta es la matriz jacobiana necesaria también. Este es el criterio de convergencia 1 por 10 a la menos 8 y vamos a utilizar un tamaño de paso máximo igual a 10, un gamma igual a 10. En Excel, acá tengo un formato ya trabajado. Voy a contar las iteraciones desde k igual a 0 y recordemos que los valores iniciales dados para este problema son 20 y menos 50. Voy a ingresar las funciones. Aquí está la ecuación de las funciones. Es esta expresión de acá. Si desea, detiene el video para ingresarla con más detenimiento. Esa sería la segunda. Y ahora vamos a ingresar los elementos de la matriz jacobiana. Esas son las expresiones. Esta primera expresión iría acá y es la derivada parcial de la primera función respecto a x1. Ahora vamos a ingresar esta expresión que es la derivada parcial de la primera función respecto a x2, que se introduce acá. Observen que están siendo evaluadas en esos valores iniciales de x1 y x2. Ahora ingresamos la función 2, la derivada de la función 2 respecto a x1. Y finalmente ingresamos la derivada de la función 2 respecto a x2, que sería esta expresión en esta esquina de la matriz jacobiana. Bueno, ahora S sub G tiene esta expresión. Recuerde que para multiplicar matrices en Excel utilizamos la función mmult menos la función mmul, y la primera matriz que vamos a ingresar sería la transpuesta de la matriz jacobiana. Ese es mi primer argumento para la multiplicación. Y el segundo argumento, que lo separo en este caso con coma, en algunos casos es con punto y coma, debe fijarse en esta ayuda. El segundo argumento sería el vector f. Y recuerde, al final, como estamos utilizando operaciones matriciales, utilizar la combinación Control Shift Enter. Para evaluar la magnitud de este vector, sencillamente utilizamos la raíz de la suma cuadrados de los elementos del vector de búsqueda del método del gradiente.
es un escalar. Ahora vamos a encontrar el vector de búsqueda del método de Newton. Esta es la expresión para el vector de búsqueda del método de Newton. Otra multiplicación de matrices sería el negativo de la multiplicación, y ahora sería de la inversa, la matriz inversa de la matriz jacobiana, multiplicado por el vector f de x. Nuevamente control shift enter y hemos encontrado el vector de búsqueda del método de Newton-Raphson, y su magnitud nuevamente sería la raíz de la suma cuadrados de los elementos del vector. Recuerden que beta es un escalar para el método del gradiente. Entonces sería la magnitud del método de vector de búsqueda del método del gradiente al cuadrado dividido, y esta operación sencillamente sería la suma cuadrados de la multiplicación de la jacobiana por el vector gradiente. Entonces la suma cuadrados de los elementos del resultado de esa operación, de la multiplicación de la matriz jacobiana por el vector de búsqueda del método del gradiente. Hemos encontrado ese factor de escalamiento del método del gradiente. Eta, recuerden que es un factor de ponderación y sería el escalar gamma. Lo voy a fijar con el signo pesos porque va a ser, como había mencionado, constante a lo largo de todas las iteraciones, menos beta por la magnitud de S sub g dividido la diferencia entre la magnitud del vector de Newton y el vector de búsqueda del método del gradiente. Ahora, el vector de búsqueda del método de Powell utiliza una función por tramos. Sencillamente sería así: gamma es menor a beta por la magnitud de S sub g, entonces va a tomar el valor de gamma dividido la magnitud de S sub g por el vector de S sub g. Si esto es falso, entonces aplicamos otro condicional para ver si gamma es menor a la magnitud del vector de búsqueda de Newton. Si esto es cierto, entonces tomaría este valor, el vector de búsqueda de Powell, eta por S sub n más 1 menos eta por el vector de búsqueda del método del gradiente. Estamos haciendo una combinación lineal de los métodos. Y si finalmente todo esto es falso, el método tomaría el vector de búsqueda de Newton. Recuerden utilizar el comando de teclas Ctrl Shift Enter. Y ahora evaluamos la magnitud del vector f sub x para saber cuándo detenernos. Recuerden que nos detenemos cuando la magnitud sea menor o igual a 1 por 10 a la menos 8. El siguiente estimativo sería dado por el x anterior más el vector de búsqueda del método de Powell, x más s. Todo esto queda igual, y sencillamente ahora arrastro esta iteración y observemos que en la iteración séptima estaría la norma por debajo de 1 por 10 a la menos 8, y la respuesta entonces serían esos valores de acá. Muchas gracias por su atención. Espero que este video le haya sido de ayuda. Hasta la próxima.